Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. En esta parte del sermón estamos estudiando desde hace ya 4 años la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque aparentemente estamos por finalizar este estudio, todavía quiero decirles que hay muchas lecciones que considerar de todo lo que hemos estudiado, de tal manera que les ruego que siempre estén atentos a los estudios que están por venir en relación a la vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. La lección que corresponde a este día, vamos a iniciar una nueva lección, pero que siempre lleva el mismo hilo de lo que hemos venido estudiando. Habla del decir adiós y del, como quien dice, del regreso, el regresar, o sea, como quien dice, nos vemos cuando nos estamos despidiendo, y el decir qué tal, cómo estás cuando estamos regresando. En esta lección vamos a considerar siempre como continuidad la resurrección, las apariciones y la ascensión de Jesús. Vamos a ver de los 40 días, como continuación también, la octava aparición a los apóstoles y a 500 discípulos en un monte de Galilea. Estaremos viendo también la gran comisión dada en el monte. Luego, la novena aparición que se dio a Jacobo en un lugar desconocido, las apariciones finales a todos los apóstoles en Judea cerca de Jerusalén, la ascensión en el monte de los olivos, y como palabras de resumen acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, palabras de resumen acerca de eventos que ocurrieron posteriormente. Al llegar al final de los estudios sobre la vida terrenal de Cristo, es mi deseo que la experiencia le haya acercado más a Jesús y que el Señor Jesús haya quedado más cerca de usted. Si así ha sido, es mi oración que usted también literalmente o en su corazón haya caído sobre su rostro delante de Él, lleno de adoración y obediencia. Siempre lo he dicho, yo no he presentado este estudio, ni nunca será mi deseo presentarle este estudio de la vida de Cristo como una historia espectacular, como una historia que bonito lo que Él hizo, o qué duro lo que Él sufrió, como una narrativa de leer una novela. Usted lee cualquier novela de escritores famosos y le da gusto. Le da gusto porque se gozó en la lectura de X novela. Aquí no estamos hablando de una novela, estamos hablando de una realidad plena. Usted recuerda que en la presentación anterior dimos comienzo a un estudio de los 40 días que transcurrieron entre la resurrección y la ascensión de Jesús. Y yo le recuerdo lo que tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 3. Dice, el versículo es bien claro en esta declaración, dice:
a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En los evangelios, los eventos del periodo de 40 días están combinados en un solo relato, de manera que eventos distribuidos en un lapso de varias semanas parecen haber ocurrido en el mismo día, pero no es así. No es así. Por lo tanto, no podemos ser, por decirlo así, hermanos, dogmáticos en cuanto a la secuencia exacta de estas escenas finales que aquí se nos presentan. La secuencia que se insinúa y que se dio en la última presentación es una manera, hermanos, de ordenar los eventos. Se le ha dado a este estudio el título de Nos vemos y qué tal. Y usted lo va a entender conforme vayamos desarrollando este estudio, con el fin de recalcar que cuando Jesús dejó a los apóstoles, Él no estaba solamente diciéndoles, como quien dice, adiós. Adiós. Muchas veces el adiós, hermanos, o nos vemos, resulta que tal pareciera que es un adiós o un nos vemos como que va a ser para siempre. El Señor Jesús les estaba preparando para poder decirles cómo están otra vez. ¿Cómo están otra vez? Podemos ver que después del día de Pentecostés, Él estuvo con ellos de un modo más poderoso que cuando había estado sobre la tierra, hermanos. Y yo también deseo usar este título para alentar, hermanos, a cada receptor de estos mensajes a no considerar el último de estos estudios como el fin del estudio acerca de Jesús. Es decir, quiero decirle pues que es mi deseo, es mi oración, que le haya estimulado a dedicarse toda una vida a tratar de conocer a su Señor. Que este último estudio no sea un adiós para siempre, sino que entienda que el Señor estaría presente con ellos y el Señor está presente hasta el día de ahora con nosotros. Entonces vamos a ver, hermanos, una comisión difícil y la vamos a basar, tiene de Mateo, tiene de Marcos, tiene de 1 Corintios, tiene de Lucas y tiene del libro de los Hechos. Pero vamos a leer en Mateo en el capítulo 28, en los versos 16 hasta el 20. Miren lo que dice acá. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Durante el último discurso de Jesús, antes de su muerte, Él dijo a sus discípulos que después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, después de la resurrección,
Estas fueron las instrucciones que los ángeles dieron a las mujeres. Si ustedes recuerdan, los ángeles dijeron a las mujeres: ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Un poco más tarde, Jesús mismo dijo a las mujeres: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, según Mateo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces vemos que cuando Jesús hizo el plan para este lugar específico de reunión, pudo haber sido antes o después de su resurrección. No se nos dice qué monte se designó. Hay que entender esto. No es claro, pero como siempre he dicho, hay detalles que no nos debemos de preocupar por ellos. Si supiéramos que altera, no cambia, no le quita, no le agrega. Entonces puede que haya sido uno de los que se había relacionado anteriormente con su ministerio. Por ejemplo, a lo mejor pudo haber sido el monte de la transfiguración o la elevación desde la cual había predicado el sermón del monte. Entonces preguntémonos, ¿por qué escogió Jesús a Galilea? No lo sabemos específicamente. Tal vez deseaba alejar a los discípulos de los enemigos de ellos. Puede que la mayoría de los discípulos se encontraban en Galilea para esa fecha. Es decir, los que vivían en Galilea se habrían ido a casa después de la fiesta de la Pascua. Tal vez era más fácil encontrar ahí en Galilea un lugar aislado donde podía estar a solas con sus discípulos. Todas estas, hermanos, son especulaciones que nosotros podemos tener en relación al por qué el Señor escogió Galilea. Solo se nos dice que Jesús mandó a sus discípulos encontrarse con él en cierto monte de Galilea, y pues los discípulos hicieron lo que el Señor les dijo. No podemos nosotros ni ver que le contradijeron. La mayoría de los estudiosos creen que los apóstoles fueron los únicos que se reunieron allí. Cuando el apóstol Pablo enumeró las apariciones de Jesús resucitado, él se refirió a la aparición a los apóstoles en Judea, y luego dijo: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En Primera de Corintios, que se escribió más o menos en el año 57 después de Cristo, más de 20 años después de la resurrección, sin embargo, todavía vivían muchos que podían dar testimonio de haber visto vivo al Señor Jesucristo después de su resurrección. Esto es algo muy fabuloso, hermanos, es algo muy notorio. Y dice: y otros ya duermen. O sea, se está refiriendo que los que duermen es, por decirlo así, un eufemismo para decir que ya murieron. O sea, cuando se cambia una palabra o se sustituye una palabra por otra. Eso es lo que está diciendo aquí. Es muy posible que la aparición a este grupo tan grande tuviera lugar en Galilea, en el monte donde Jesús les había ordenado. O sea que esta fue una aparición muy significativa, hermanos.
500 testigos independientes. Dice la Escritura que cuando se acusare a alguien, dice que deben de haber de dos o tres testigos. Basta. En el Antiguo Testamento así sucedía también. Si se iba a acusar a alguien, tenía que haber 2 o 3 testigos. Pero hermanos, aquí estamos hablando de 500 testigos independientes que podían dar testimonio de que habían visto a Jesús después de su crucifixión. Es algo muy valioso, hermanos. Es algo que tiene peso. 500 personas son 500 personas, hermanos. Yo siempre digo, si pusiéramos a las 500 personas en esta cuadra, quizás tendríamos que usar desde el portón oriente al portón occidente para poner a esas 500 personas. Es una cantidad realmente enorme. Entonces, cuando los discípulos llegaron al lugar acordado, dice la Escritura que Jesús ya estaba ahí. Mateo escribió: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, dice. Algunos dudaban. La expresión algunos dudaban del relato de Mateo puede haberse referido a los apóstoles, aunque podemos ver que los 11 ya se habían convencido anteriormente en Judea de que Cristo estaba totalmente vivo, de que Cristo había resucitado. Entonces hay varias maneras de reconciliar este versículo con los demás evangelios. Tal vez la primera vez que los apóstoles vieron a Jesús, hermanos, sobre el monte o cerca de él estaba, a lo mejor estaba algo lejos. El versículo de Mateo 28, 18 dice que Jesús se acercó y les habló. Entonces esto puede ser indicio de que él se encontraba a cierta distancia en el momento que lo empezaron a ver. Estaba algo lejos de ellos y no estaban seguros al comienzo de que se trataba de él. En vista de que Mateo, al igual que los demás autores, presentó una versión compacta de los eventos que siguieron precisamente, hermanos, a la resurrección. Su aseveración puede referirse a lo mejor a la anterior incredulidad de los apóstoles, porque como ya hemos visto, a los apóstoles no les fue fácil creer que el Señor había resucitado. La duda que se presentó por Tomás no fue una duda exclusiva, porque a Tomás le bastó, como decía en las anteriores lecciones, para ver y creer. Entonces, hermanos, nosotros vemos pues que, sin embargo, hay quienes opinan que no eran los apóstoles los que dudaban, sino algunos de los 500 que estaban viendo a Jesús por primera vez después de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces yo termino diciéndoles esto, hermanos, que no hay duda de que estos se habrían mostrado tan escépticos, o sea, tan incrédulos, como anteriormente estuvieron los apóstoles, de modo que también habrían tenido necesidad de pruebas semejantes en el sentido de que realmente se trataba del Señor resucitado. Y esta es una realidad. El hombre, hermano, siempre requiere de pruebas. El hombre, en su condición humana, su naturaleza humana, siempre está queriendo que se le presenten pruebas para muchas cosas. Y no digamos
en relación a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En posteriores lecciones vamos a hacer referencia, hermanos, a referencias específicas a la gran comisión que el Señor dio a los apóstoles. Vamos a ver una confusión que no fue pequeña en relación a la novena aparición que se presentó. O sea, vamos a ver la dificultad que tuvieron para entender. O sea, que nosotros podemos ver que no fue una situación nada fácil. Y también vamos a tomar en cuenta que se dio una consolación sin fin. Y en esta consolación sin fin vamos a hacer referencia a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, a la tranquilidad que tuvieron. Hombre, yo digo lo siguiente: llegó un momento que los apóstoles sí entenderían la realidad de la resurrección. Y llegó un momento cuando le vieron ascender a los cielos, como Dios que era, le vieron ascender a su lugar de origen. Y entonces, al darse esta situación de la ascensión, entonces entendieron que aquel gran maestro que había vencido el poder de la muerte ya no lo tendrían más personalmente, pero entendieron la gran comisión que se les dio, y ese es el mejor consuelo que tanto ellos como nosotros ahora en día tenemos. Nosotros no vemos a un Cristo en persona, no lo vemos a un Cristo a nuestro lado físicamente hablando, pero tenemos que tener la convicción de que Cristo vive y permanece para siempre. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén.